Estamos de vuelta en A Tiempo, 6:58 minutos de la mañana. Iniciamos en este bloque justamente con las entrevistas y la vamos a hacer con Manuel Enrique Figuera Esparza. ¿Quién es él? Internista, infectólogo de la UCB, maestría de mercadeo en el IESA, pero sobre todo presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología y Social Media Manager. Y es que hemos estado hablando durante toda esta mañana que a partir de hoy empieza el refuerzo de la vacuna. Bienvenido, doctor Manuel, ¿cómo se encuentra? Bien, gracias. Feliz años a todos. Feliz año, muchas bendiciones y que bueno, sobre todo tengamos salud, es lo más importante en este tiempo. Justamente iniciamos entonces este periodo ya del refuerzo de la vacunación. ¿Cómo nos encontramos? ¿Cómo lo ve la Sociedad Venezolana de Infectología? Bueno, el refuerzo es necesario porque según la evidencia científica que ha surgido en estudios de distintos países, se ve que la inmunidad o las defensas que se generan, ya sea a partir de ser vacunados o a partir de sufrir la infección, no es duradera, no dura para toda la vida. Una de las preguntas que se tenía con esta pandemia que está en desarrollo y que apenas tenemos 2 años con ella, es cuánto duraba la protección que generaba la infección o la vacuna. Y se sabe que la protección con anticuerpos, que es parte de la defensa, no es toda la defensa, porque hay una defensa desde el punto de vista celular y otra de anticuerpos, pero la de anticuerpos, los anticuerpos más importantes, que son los neutralizantes, dura alrededor de 6 meses. Entonces, es por eso que en distintos países han decidido en colocar dosis adicionales, terceras dosis, en personas sobre todo más vulnerables, en adultos mayores, en personas inmunosuprimidas, en profesionales de salud, los que están más expuestos, y en otros países, incluso como en Estados Unidos, que tienen alta disponibilidad de vacunas. Bueno, incluso están vacunando con Pfizer desde los 16 años la tercera dosis. Entonces, en general, lo que sabemos es que esta tercera dosis mejora la protección contra variantes anteriores como la Delta. Con Omicron tenemos muy poco tiempo para saber el impacto de colocar la tercera dosis, pero hay cierta información preliminar que indica que puede dar mejor protección tener 3 dosis que 2 dosis. 7:04 minutos de la mañana, conversamos con el doctor Manuel Enrique Figuera. Él es el presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Le saluda Luis Gabriel Patiño. Doctor, si bien es cierto, se habla de este refuerzo como una alternativa para mayor protección, para mayor cuidado de la persona. Sin embargo, en Venezuela aún existe un porcentaje de la población que no se ha decidido a vacunar bien, por diversas razones. Puede ser por temor, puede ser por un ámbito relacionado a algún suceso que haya ocurrido dentro de su familia, luego de que alguno de los parientes se haya vacunado. Sin embargo, ¿cómo hacer que estas personas de verdad puedan cumplir con este proceso de vacunación y también resguardar a los suyos? Bueno, yo pienso que parte del problema no es culpa de las personas, sino hay que buscar la manera, primero, de hacer más accesibles las vacunas a todos. Y segundo, de informar mejor a toda la población. En Venezuela hay deficiencia desde el punto de vista informativo y a nivel estatal, incluso o gubernamental. Hoy en día, supuestamente empiezan hoy las terceras dosis de refuerzo y no sabemos absolutamente nada al respecto. No sabemos dónde, cuándo, a quiénes. Y eso está mal. En los países donde hacen las cosas de una manera más planificada y organizada, eso se sabe con semanas de antelación. Utilizan los medios de comunicación social para informar masivamente y hacen ruedas de prensa, explican muy bien todos los detalles al respecto. Y hoy en día, uno como presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología no sabe absolutamente nada al respecto. Incluso como médico, yo no sé dónde me toca colocar la tercera dosis, ni cuál va a ser la tercera dosis. Entonces, eso es inadecuado. Lo mismo pasa si yo vivo, no sé, en Aragua y quiero saber dónde vacunan cerca de mi localidad. Hoy no hay ninguna plataforma donde uno pueda revisar dónde vacunan cerca de donde yo vivo. Y eso no existe. Entonces, que hay algunas empresas farmacéuticas grandes que están vacunando, sí, pero no en todo el país. Y eso no puede ser el foco de vacunación en todo el país. Entonces, que en Caracas probablemente estén vacunadas una gran cantidad de personas, sí, pero Caracas es solo una parte pequeña del resto del país. Entonces, hay que buscar que las vacunas lleguen a las poblaciones indígenas, a los privados de libertad, a las personas que viven en fronteras, en zonas distantes, y eso no está ocurriendo. Las cifras que da el estado de vacunación, lamentablemente, no tienen sustento desde el punto de vista estadístico como para uno tener claridad que esas sean las cifras reales, y más cuando hay encuestas que indican que quizás aproximadamente el 50% de la población venezolana es la que tiene 2 dosis. Entonces, es importante tener las cifras adecuadas
pero también es importante desde el punto de vista del Estado hacer lo que corresponde desde el punto de vista de su responsabilidad. Bueno, justamente eso que usted comentaba de tener el acceso, queda pendiente esa propuesta que se le hizo a la Iglesia Católica para usar justamente los templos en el interior del país para garantizar que se cumpliera ese acceso. Ahora, doctor Figuera, hay un tema pendiente y es la vacunación a los niños. Son muchos los representantes que temen vacunar a los menores de 12 años. Estamos en este regreso a clase, aunque ha sido intermitente. En el interior todavía se maneja mucho a distancia. Pero, ¿qué hacer con los más pequeños? ¿Qué se le dice a esos padres que no confían porque alegan la premura con la que se han hecho estas vacunas? No, las vacunas que se están colocando en Venezuela en los niños son vacunas muy seguras. Son vacunas de virus inactivados. De hecho, la primera vacuna de virus inactivados fue la vacuna de la rabia que la generó Louis Pasteur hace más de un siglo, y desde entonces han aparecido múltiples vacunas de virus inactivados como la de la hepatitis A, como la de la influenza o gripe, y son plataformas muy conocidas que son altamente seguras. Simplemente se agarra el virus, se inactiva, se evita la posibilidad de que se multiplique, se inyecta a la persona y la persona genera defensa contra una carcasa, contra un elemento que no tiene capacidad de enfermar. Entonces son las vacunas más seguras que hay, incluso son mucho más seguras que las vacunas de ARN mensajero como Pfizer y Moderna. Pfizer la están colocando en otros países de los 5 años. Sinopharm y Sinovac, que son las vacunas de virus inactivados chinas, se están colocando en distintos países desde los 3 años y hay múltiples estudios que indican su alta seguridad. De hecho, se ha colocado en mucho más de 60 millones de niños en China, se han hecho estudios en Emiratos Árabes Unidos, se ha hecho un seguimiento en Argentina, en Colombia, en Chile, en distintos países, y se sabe que es muy segura. Las vacunas de virus inactivados quizás no son tan inmunogénicas, o sea, no generan una respuesta inmune tan potente como quizás otras vacunas como Pfizer y Moderna o Sputnik, pero estas que estoy nombrando, primero, Pfizer y Moderna no las tenemos en Venezuela, Sputnik no ha sido estudiado a los suficientes niños, y la que tenemos en Venezuela, Sinopharm o Sinovac, en niños, es altamente segura, y tanto la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura, nosotros la de Infectología y la de Salud Pública, y en general los expertos en vacunología recomiendan que los mayores de 3 años se vacunen con estas vacunas. Y no hay que pensar de que, bueno, los niños se infectan menos. No, se está viendo hoy en día, incluso en Estados Unidos, en Nueva York aumentó 4 veces más las hospitalizaciones en niños. ¿Y por qué? Porque son los que no estaban vacunados hoy en día en Estados Unidos de manera principal. Entonces, con esta variante Omicron, que es sumamente más contagiosa, está viéndose afectados los no vacunados principalmente. Entonces, si los niños no están vacunados, tienen riesgo a afectarse y hospitalizarse, y quizás de una manera más importante de lo que ocurría en el pasado, hasta complicarse. Entonces, tenemos que evitar esa posibilidad de que ocurran esos problemas, e igual los niños pueden ser también transmisores de la infección. Entonces, si los tenemos vacunados, disminuimos la posibilidad de transmisión, y si se llegan a infectar, la posibilidad de tener una infección severa va a ser mínima. Entonces, para estar todos protegidos, tenemos que vacunarnos. En Venezuela están vacunando desde los 2 años. Se pueden vacunar a los 2 años, pero los estudios en general han sido desde los 3 años los que tenemos hoy en día y que respaldan la vacunación con estos 2 tipos de vacunas. En general, lo que decía, si hoy uno quisiera preguntarse, oye, ¿dónde están vacunando cerca de donde yo vivo con Sinopharm o Sinovac? No se sabe, pero disculpen la promoción, pero Farmatodo y Locatel en distintos sitios están haciéndolo, y eso genera también mucha confiabilidad a las personas, porque parte de las dudas que tienen las personas, oye, ¿estarán colocando lo que dicen? Entonces, eso es parte del trabajo que también el Estado tiene que hacer en cuanto a su confiabilidad desde el punto de vista de su gestión en salud. 7:10 de la mañana, seguimos conversando con Manuel Figuera, presidente de la Sociedad de Infectología de nuestro país. A inicios de diciembre, un medio de comunicación reseñaba declaraciones presentadas por la Sociedad Venezolana de Infectología. Ustedes llamaban a lo que sería buscar asesoría, apoyo en la sociedad científica para escoger las mejores opciones factibles, con fundamento técnico y científico a beneficio de la población. Sin embargo, ¿cuáles cree que serían o que han sido esos inconvenientes o barreras que no ha dado una solución en esta área con respecto a la vacunación? Y por segundo, ya que es integrante de Salud Baruta, superintendente de Salud Baruta, ¿cómo estará desplegándose en el municipio todos estos puntos también para lo que será esta fase de vacunación? Bueno, empezando por la última parte, Baruta fue ejemplo de lo negativo que puede ser la política en vacunación.
En Baruta se estaba vacunando con el Consejo Municipal. En el pasado el Consejo Municipal pertenecía al gobierno, la alcaldía pertenecía a la oposición, y la vacunación, así como todo lo referente a COVID-19, tiene un manejo gubernamental por una comisión presidencial de manejo de emergencia de COVID, y lo cual en Baruta era por eventualmente manejo del Consejo Municipal, el cual pertenecía al gobierno, y ellos estaban vacunando de manera muy buena y de una manera muy organizada en el Consejo Municipal, en distintos sitios. Lamentablemente, una vez que perdieron las elecciones, dejaron de vacunar, y eso está mal, porque la vacunación no es algo político, no es un beneficio político, es un elemento de salud y que tiene que tener acceso todo el mundo, y eso es parte del mensaje que quizás uno quiere dar a las autoridades. Yo pienso que la gran mayoría de los venezolanos estábamos cansados desde el punto de vista de la política en Venezuela, y es momento de integrar los factores. Hay expertos en cada una de las áreas, en las áreas de salud, económica, social, educativa, y que tienen que ser incorporados para hacer las cosas mejor en el futuro. En salud, en estos 2 años, ninguno de los expertos que vivimos en Venezuela y que estamos representando la sociedad venezolana de infectología, pediatría, puericultura, medicina interna, salud pública, la Academia Nacional de Medicina, no hemos sido convocados simplemente para asesorar o apoyar en todo lo que se refiere al manejo o el abordaje COVID-19. Y eso está mal, porque en los distintos países se hacen comisiones, se hacen grupos de expertos en vacunas, los cuales toman decisiones. Entonces, no podemos ir separados nosotros con un elemento técnico y científico y eventualmente el Estado con un elemento político. Tenemos que unirnos y buscar un foco y objetivo científico, técnico y orientado en salud para beneficio de toda la población. Y eso es lo que debe procurar hacer un Estado responsable. Doctor Figuera, antes de finalizar, quisiera que por favor rápidamente le diga a todos nuestros a nuestros televidentes, cuáles son los puntos a tener en cuenta justamente para el momento de la vacunación, cuáles son esas recomendaciones. Mira, lo más importante hoy en día, y no solo con vacunación, las personas que tengan síntomas de sugestivos de una gripecita o que me duele la garganta, me molestó la nariz, puede ser COVID. Y si alguien tiene esos síntomas, lo que corresponde es aislarse, o quedarse en cuarentena, evitar contacto con otras personas. Entonces, si yo tengo síntomas sugestivos de COVID, no puedo ir a un centro de vacunación porque puedo contagiar a otras personas. Y hoy en día la recomendación, mira, si tienes esos síntomas, busca hacerte una prueba de hisopado, pero esa es otra limitación. En Venezuela no hay manera de hacerse esas pruebas de hisopado gratuitamente y de manera abierta, y por eso tenemos un subregistro de casos. Omicron es sumamente contagioso y las personas tienen que vacunarse. Entonces, si se siente bien, si no tiene ningún síntoma, ningún problema, puede ir a vacunarse. Si sufrió COVID y ya está recuperado, puede ir a vacunarse porque va a tener una mejor protección. Inmediatamente, que una vez que esté recuperado, puede vacunarse sin ningún tipo de problema. No va a tener ninguna reacción extraña ni ningún tipo de problema. Y si no ha completado la segunda dosis, busque completarla. No importa que hayan pasado muchos meses. Y si no tiene eventualmente orientación al respecto, desde la Sociedad Venezolana de Infectología, en nuestra cuenta de Instagram, SB Infectología, por mensaje directo podemos dar orientación a alguna duda que ustedes tengan. Igualmente, las personas a la hora de vacunarse, no hay ninguna contraindicación de condición de salud. Si usted sufre hipertensión, diabetes, obesidad, tiene mayores de 60 años, son los primeros que tienen que estar vacunados, porque si le da COVID, son los que tienen mayor posibilidad de complicarse y morirse. Entonces, muchas personas preguntan, si yo estoy tomando tal medicamento, si estoy haciendo tal cosa, no, puede vacunarse sin ningún tipo de problema. Incluso las personas que tienen cáncer podrían vacunarse, pero como reciben quimioterapia, la vacuna no va a funcionar muy bien, pero no es que la vacuna le vaya a generar problemas. Entonces, eso es muy relevante y no hay ninguna contraindicación de alimentos. La persona puede tomar cítricos, lácteos, entonces eso es también parte del problema, que a veces los centros de vacunación, como tienen personas quizás no suficientemente capacitadas o enseñadas en los aspectos básicos de salud, vacunología, muchas veces desorientan. Entonces, es importante también buscar las fuentes de información científica y fidedigna a la hora de tener algún elemento o duda al respecto. Pero lo más importante es vacunarse y tenemos que seguir usando las mascarillas. Omicron es sumamente contagioso, va a venir o está llegando por los vuelos aéreos. Afortunadamente en Venezuela no tenemos tantos vuelos aéreos y por eso está tardando y quizás va a tardar, pero si llega y penetra de manera importante y sobre todo también por la frontera, podemos tener una nueva ola como tuvimos en septiembre, como tuvimos después de Carnaval, y tenemos que estar preparados para ello. ¿Cómo? Vacunándonos, usando la mascarilla y las personas que tengan síntomas procurando aislarse
y buscando orientación de salud en donde puedan conseguirla. Muchísimas gracias al doctor Manuel Enrique Figuera Esparta, quien es presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Nosotros vamos a hacer un nuevo corte y ya regresamos con más de A Tiempo.